Hola colegas, un placer saludarles de nuevo. Así es, estamos ya con Miguel para hablar un poquito de algunos temas que atraviesan la economía local y a nivel nacional, por supuesto. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí vamos a acomodar un poquito la cámara, así podemos charlar con Miguel. Ahí está. Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, pasó de todo esta semana, ¿no? Conocimos los datos de inflación, tanto a nivel nacional como acá el índice de precios al consumidor, toda la situación, toda la reunión del presidente Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio muchísimo de qué hablar. Vamos por partes, diría. A nivel local, índices, diría, eh, a nivel local, índices de inflación 2,2%. Eh, ¿Cierran esos números? ¿Qué podemos analizar? Desde el punto de vista de la metodología y y más que nada del cuestionamiento de si el número refleja en cierta medida la inflación o no, creo que es una cuestión que ya se habló demasiado, es un índice, tiene que ver con una cuestión de percepción. Creo que el proceso desinflacionario, más allá de criticar esta cuestión que no deja de ser menor, me parece que, me parece que hay varias interpretaciones, ¿no? Primero, tener una inflación de largo plazo, una inflación interanual acumulada que sigue descendiendo, ya ubicándose en el 31,8%. Es cierto, el índice de inflación como prioridad del gobierno pasó desapercibido en medio de un montón de negociaciones en Estados Unidos y cuestiones de geopolítica que son bastante importantes dada la coyuntura actual. Pero el índice de inflación es la prioridad del gobierno y se incurrió en muchos desequilibrios macro de corto plazo para tratar de sostenerla, ¿no? De decir, bueno, a ver, que no haya un salto cambiario demasiado grande, mantener esa política cambiaria rajatabla para no tener un pass-through. Bueno, la buena noticia es que a pesar de que el dólar trepó un 5,3% en septiembre, los precios subieron un 2,1%. O sea, ese traslado a precio de la volatilidad cambiaria, bueno, no está siendo por lo menos hasta el momento de manera directa, ¿no? Sino que viene siendo mucho más baja del impacto en la movilidad cambiaria. Así que eso me parece importante de cara a lo que sería bueno, ¿no? Dentro del índice. Después tenemos una inflación núcleo que se mantiene 1,9, sigue siendo persistente, muy difícil de romper ese piso. Y fíjate lo que viene pasando, o sea, si lo comparamos en términos mensuales con enero, en enero teníamos una inflación del 2,4 y hoy un 2,1. Si tenemos que medir el índice del proceso desinflacionario este año con esos números, y bueno, eh, creo que ahí sí podríamos encontrar alguna crítica, más que nada teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? El costo en el que se incurrió, dado obviamente el componente político, que no es poco. Bueno, hablando también de componentes políticos, mencionábamos ya un par de veces la reunión del presidente Javier Milei con el presidente Donald Trump. Se habló mucho de las condiciones del apoyo económico de los Estados Unidos y esto tuvo un poquito de repercusión en los mercados. ¿Cómo podemos explicar lo que fue sucediendo? Primero definí poquito, porque la volatilidad que se vive es extrema, digamos, y me parece que exacerbada. Argentina tiene un problema, ¿no? Es como que vos planifique es la interpretación que hago yo, ¿no? Ojo. Es como que tengas un viaje, lo planifiqué y a mitad de camino ves que tenés ciertas señales de alarma en el auto que te van diciendo que, bueno, probablemente tenés un problema en el motor, algo. Vos decidís ignorarla por soberbia, decís, ¿qué vas a ver el auto? Si no, estos ingenieros que hacen estas cosas no tienen idea. Bueno, y muy probablemente te fundás a mitad de camino. Bueno, hoy el modelo económico muestra señales de agotamiento, están esas luces amarillas. Y el gobierno decide ignorarlas y decir, bueno, no, mira, el modelo funciona, el sistema de banda está totalmente garantizado, tenemos todo este tipo de cosas que han sido previstas, pero está en Estados Unidos solicitando un rescate, o sea, no cierra ese team-up, ¿me entendés? Creo que por eso el nerviosismo del gobierno, más que nada, por ese componente de soberbia en el equipo económico que no les permite de alguna manera recalcular o poder hacer algún tipo de cambio y flexibilizar el modelo. Eso por un lado. Después lo que pueda llegar o no a ser la interpretación de lo que dijo Trump, bueno, el domingo estuvo Caputo con un periodista y dijo precisamente que no había ningún tipo de condicionalidad. O sea, hay que leer Thomas Hobbes en 1651, ya decía que no hay ningún tipo de acto altruista, por así decirlo, siempre hay algún tipo de interés. Y más Estados Unidos, y ayer lo dijo Trump claramente, dijo, nosotros queremos ayudar a la Argentina,
pero nos queremos ayudar a nosotros mismos también. Y en medio de esa charla dijo claramente que Argentina se enfrenta a una elección de medio término. Obviamente Trump no tiene por qué conocer un montón de interna, lo asesoran. Dijo, Milei hizo un gran trabajo estos últimos 4 años, o sea que indirectamente le tiró flores a Alberto Fernández, que no se las merece. Y bueno, y después dijo esa frase que obviamente la ayuda estaría condicionada al resultado de las elecciones. ¿Qué es un resultado bueno? ¿Qué es un resultado malo para Milei? Eso tampoco está claro. No dice que es bueno, que es malo. Una derrota realmente muy importante la que dejaría a Argentina fuera de este acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Porque todavía no tenemos ningún tipo de precisión al respecto. Y bueno, los gobiernos y los mercados se anticipan, ¿no? Están muy nerviosos y ayer esa noticia fue -7 puntos, hoy arrancaron con leves mejoras, tomándose la noticia o tratando de digerirla o esperando los anuncios que ayer Caputo dijo. Cuando vos salís aclara mucho, ya el equipo económico no le creen, tiene que salir directamente el secretario del Tesoro a hacer los anuncios para que el mercado reaccione de manera positiva. Bueno, hubo algo que dijo el ministro de Economía, sobre el cual te quería consultar. En un momento dijo, los mercados se confundieron. ¿Existe tal cosa? ¿Se puede aseverar algo así? Sí, se puede aseverar algo así porque los mercados pueden poner en precio ciertas situaciones que al final no se cumplen. Lo que pasa es que Caputo siempre hay alguien que se confunde, menos él. Siempre, siempre. Vos fíjate que el discurso es siempre, bueno, pero estos econochantas o estos que no saben de economía o este que se confunde. Siempre pasa lo mismo. A mí me parece que los mercados se pueden confundir, de hecho pueden inferir a futuro ciertas cuestiones y esas cuestiones no se cumplen, puede suceder, pero a ver, la cuestión acá pasa por otro lado, digamos, tiene que ver con una interpretación puntual sobre un dicho, no, sobre una cuestión de un rescate. O sea, eh, ¿cómo lo tenemos que ver? ¿Cómo lo tenemos que analizar? Digamos, somos una economía que necesita un rescate, porque hoy veía a algunos periodistas y economistas que trataban de justificar este tipo de políticas económicas repetitivas, ¿no? Esto de terminar siempre en el Fondo Monetario Internacional o terminar pidiendo un rescate al Tesoro norteamericano, con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no es comparable, no podés trazar una analogía con respecto a eso. Pero bueno, sí, los mercados sí se pueden confundir, como todos no son perfectos, de hecho no existe eso, pero, pero bueno, le estás dando cierta volatilidad o muchísima volatilidad y es mucho más fácil que se equivoquen en ese contexto. Bien, chicos, no sé si quedó algo pendiente que quisieran que toquemos. No, la verdad que muy completo el informe. La verdad que, bueno, cuando quiera Miguel lo esperamos por acá por el piso, así nos cuenta un poco más y tenemos más tiempo para hablar con él sobre la economía. Te agradecemos esta nota, Facu. Listo, chicos, será hasta más tarde entonces. Hasta más tarde, Hasta más Facu. tarde. Gracias. Ahí estaba Facundo Valero.